Bien, desde Entre Ríos, Noticias.ar y Comunión en Red nos encontramos junto al clero de la ciudad de Victoria, padres Maximiliano Banerio, padre Marcelo Carraza y padre Milton Senestrari. Bien, estamos aquí en Parroquia San Roque. Muchas gracias por recibirnos. Gracias. Bien, fin de año, año de balances, y es interesante, sobre todo desde nuestro medio, estamos haciendo el balance de los distintos ámbitos de la ciudad. Bueno, hacer un balance con el clero y desde el rol de ustedes. Padre Marcelo Carraza, están aquí desde el mes de febrero del 2023. Bien, a grosso modo, ¿cómo vienen trabajando? No, primero de todo, para nosotros era un desafío porque primero en lo que nos pidió el obispo está la realidad de poder trabajar tal vez en conjunto, mirando una realidad en la cual tal vez a las características que había antes de párroco y vicario, ahora seamos más un trabajo en conjunto entre los tres, sin tanto poner el sostén en esa figura y demás. Bueno, eso ya era un desafío porque mucho en la diócesis no se había trabajado de esa manera. Y eso mismo también replicarlo dentro también de las realidades de las parroquias y demás cuestiones. Además en eso, la unión de ambas parroquias, o mejor dicho, cada parroquia por su lado, pero el clero ser el mismo para ambas parroquias, digamos, ¿no? Que también era otro desafío, porque hasta aquí estaban separados, digamos, había párroco de Basílica y párroco de San Roque, digamos, ¿no? Entonces todo eso es todo un desafío, era todo un desafío como para comenzar y mirar y demás, ¿no? Y en eso, bueno, creo que hemos ido trabajando con cosas que han salido fáciles, otras que no tanto. Por otro lado, el desafío de conocer la ciudad. Ninguno de los tres nunca habíamos estado aquí. Venimos los tres de bastante más lejos, digamos, dentro de la diócesis. Así que en ese sentido también es otro desafío que todavía tenemos que ir descubriendo idiosincrasia, descubriendo historia, tradiciones, un montón de cosas que uno no las conocía y demás, ¿no? Eso también es importante. Bien, Milton, cuando escucho y ustedes hablan de comunidad, de hecho siempre se los escucha a ustedes hablar de comunidad, también el trabajo que han hecho en la zona rural, en el ejido de Victoria, digo, ¿cómo se prepararon para eso? También, obviamente tiene que ver con lo que dice Marcelo, de conocer el lugar, de conocer la comunidad. ¿Cómo fue ese trabajo también en la zona rural? Sí, y primero yo creo que fue el desafío de formar comunidad nosotros tres, como equipo sacerdotal. Primero ustedes para poder dar comunidad. Exacto, entonces mostrar el estilo de trabajo que nosotros queríamos, que el obispo nos proponía para la comunidad. Y después el hecho de pensar la comunidad no como grupos o capillas aisladas, sino como justamente la comunidad, toda la comunidad parroquial. Entonces este vínculo entre el centro parroquial, las capillas de la ciudad, involucrando también la zona rural de las dos parroquias, porque la parroquia no solamente la iglesia grande, en este caso Aranzazu y San Roque, sino la jurisdicción entera, que en nuestro caso es todo el departamento Victoria. Entonces este equipo nos exige atender a las necesidades de la ciudad, pero también a las necesidades de la zona rural y de islas también. Entonces, en cuestión celebraciones, misas, catequesis o necesidades, siempre buscamos de que alguno de los tres esté presente. Ninguno específico en una comunidad, sino que los tres buscamos acompañar todas las comunidades, repartiéndonos las tareas, la disponibilidad de tiempo. Fundamentalmente el trabajo de ustedes es en equipo. Exacto, siempre en equipo. Bien, Maximiliano, ¿cómo recepciona la gente? ¿Cómo ustedes consideraron, seguramente lo deben hablar entre ustedes, la recepción de la gente de Victoria a ese plan y a esos desafíos que ustedes trajeron? Bueno, sin duda que es un cambio, ¿no? La gente de aquí está acostumbrada a, bueno, el servicio que han hecho los monjes y que a veces cada monje tenía su espacio, ¿no? Su capilla, su parroquia, su área de trabajo. Bueno, es un cambio que cuesta, a veces nos reímos cuando nos preguntan ¿qué sacerdote viene a celebrar? Bueno, no importa, a veces no lo tenemos organizado nosotros, entonces todavía... Pero lo importante es... Ustedes quieren evitar la personalización. Sí, porque es otro sistema. A veces los monjes estaban 40 años en una capilla, ¿no? Y nosotros sabemos que vamos a estar
un par de años, no sabemos cuántos, ¿no? Hasta que el obispo decida o hasta que el obispo nos pregunte si la disponibilidad nuestra. Entonces, el poder conocer toda la realidad de la jurisdicción parroquial es importante, ¿no? Que no quede algún área aislada, porque después cuando te toca suplirlo, no conoces cómo se viene trabajando, no conoces a la gente, no conoces, bueno, diferentes cosas, ¿no? Entonces, es una forma diversa de trabajar, que obviamente cuesta, porque a veces estamos apegados a una persona, a una figura, a una forma de trabajar, pero bueno, se va trabajando bien, me parece que se va entendiendo cuál es el sistema, ¿no? En definitiva, poder trabajar en comunidad. ¿Cómo viven ustedes o cómo se vive desde adentro el tema de las vocaciones y una realidad, este presente? Les pregunto porque ustedes tres obviamente estuvieron en el seminario María Madre de la Iglesia, en la ciudad de Gualeguaychú, 42 años del seminario aquí en la diócesis, primero aquí en Victoria, en la Abadía del Niño Dios, y después allí en Gualeguaychú. Si bien la palabra no es cierre, pero claramente a partir del 2025 no va a haber seminaristas allí. Todos los que estaban pasaron a la diócesis de Luján. Bien, la opinión de ustedes, de cada uno de ustedes, Milton, sobre todo porque, digamos, era muy reconocido el seminario y estaba como muy impregnado aquí en la diócesis. Todo el mundo sabía que en Gualeguaychú y sobre todo acá en Victoria lo que fueron los primeros años en la abadía. Sí, por un lado es una realidad que a la larga la veíamos venir, como que se esperaba viendo que las vocaciones, la cantidad de seminaristas iban disminuyendo. Por otro lado es algo que hay medio que nos gusta. A ver, los tres nos formamos en María Madre, Marcelo fue nuestro formador, nosotros dos damos clase en este momento ahí, pero sí sabemos que es también la respuesta a una necesidad para una mejor formación. Siendo dos en la comunidad no puedes formar comunidad. Esto que queremos también nosotros viendo, para un espacio formativo es necesario la comunidad, el contacto con otros, tener esa otra instancia que siendo poquitos no se estaba pudiendo dar. Por eso la decisión de que nuestros seminaristas, los dos que quedan, culminen su formación en el seminario de Mercedes de Luján. Perdón, y aquí voy a esto, porque ustedes trabajan mucho con jóvenes, también están en el grupo de scouts y demás. Digo, ¿no hay entre esos jóvenes alguien que quiera, obviamente estamos hablando de determinadas edades, no de chicos tan chicos, pero o que busquen la vida sacerdotal o busquen un camino determinado, la crisis de la vocación? Sí, yo creo que es una crisis en general, porque uno que escucha a los adolescentes, sobre todo de la escuela en quinto y sexto año, llegan al final de la secundaria y no saben qué hacer con sus vidas, o empiezan una carrera y la dejan porque van probando. Es verdad que actualmente tenemos pocos jóvenes dentro de la parroquia, dentro de un grupo, un lugar específico donde uno puede decir, hacen un camino de fe, disciernen su vocación, piensan qué quiere Dios para ellos. Acompañamos jóvenes, ¿verdad? Desde la escuela, los scouts, la IAM, desde gente que te viene a conversar a la parroquia, pero no con una vida de fe fuerte como para hacerse un planteo vocacional de este estilo. O sea, yo creo que el desafío es cómo acompañar a los jóvenes en su vida personal primero, para después un planteo vocacional. Bien, ¿y tu opinión, Maximiliano? Sobre todo porque recién también hablaban que desde la catequesis hubo muchos chicos que no tenían los sacramentos y que se anotaron. Cuando ustedes se encontraron con la sorpresa de que el llamado lo hicieron para adultos y se encontraron con muchos adolescentes. Sí, creo que hablando de crisis, ¿no? La crisis es un poquito más profunda, ¿no? La transmisión de la fe se ha cortado, ¿no? Tenemos tal vez bisabuelos hoy por la edad que viven la fe de una forma inclusive de misa diaria, y ya sus hijos no, sus nietos menos, sus bisnietos no están bautizados. Hoy se ve también que hay opciones, ¿no? Se le da la opción al chico si quiere hacer comunión, si quiere hacer confirmación, si quiere asistir, si no. Entonces eso también plantea que lleguen a los 15, 16 años y digan, bueno, no hice la comunión, no hice la confirmación, entonces quieren hacerlo ya cuando tienen, podemos decir, libertad, uso de razón, cuando tienen capacidad de decisión propia, ¿no? Entonces, por eso tuvimos que crear también esos espacios. Pero lo hacen por motus propio. Lo hacen por motus propio y es muy bueno, ¿no? Inclusive habiendo pasado también alguna crisis, ¿no? Alguna crisis, ya sea depresión, ya sea cualquier otra, hay algunos chicos que dicen, bueno, habiendo pasado por estos baches en mi vida, me gustaría poder acercarme a Dios. Yo digo que tal vez uno de los frutos puede llegar a ser
una vivencia de fe más profunda y tal vez, ¿por qué no?, la vocación. Creo que capaz en algunos años puede llegar a ser un factor de vocación ese, ¿no? ¿Considerás que como está ahora todo puede haber ese cambio de mirada? Creo ¿O ese que cambio sí. de sentir? Creo que sí, porque a veces la comunión cuando uno es chico, a veces no es libre o es demasiado chico para pensar en una vocación, ya sea la vida religiosa o a lo que sea. Y puede ser que siendo un poco más adolescente, teniendo un encuentro profundo con Jesús y en la iglesia, se planteen la vocación, ¿no? Bien, Marcelo, tu opinión, que incluso has estado mucho tiempo más que tanto Maximiliano y Milton en el seminario. Hecho, creo que casi 20 y pico de años Sí. dentro del seminario. Yo creo que hay dos aspectos que son vitales, digamos. Uno, en general, es la cultura vocacional que ha desaparecido. Entonces antes hasta un médico entendía lo suyo como una vocación, un maestro así. Hoy también hay gente que lo hace, pero también hay muchos que, bueno, es una salida, una fuente de trabajo, una cuestión. Entonces no hay una cultura vocacional por distintas circunstancias. Sí hay personas que piensan aspectos de su vida como vocación, y entonces eso hace que tampoco haya un planteamiento vocacional fuerte en general. Entonces, en ese aspecto también lo mismo pasa en nuestros jóvenes. Digamos que no aparece como un planteamiento vocacional, sino un hacer en la vida, un realizarse y un de pronto decir, bueno, ¿qué me va a asegurar tener una vida más o menos tranquila y bien, digamos, y no un planteo vocacional propiamente? Y por el otro lado, también es una realidad que cada vez se nos va a complicar, no solo a nosotros desde la realidad de cura, sino desde muchos otros ambientes, el que hay mucho menos hijos. Que hemos pasado en muy poco tiempo de que hubiera 8 o 9 hijos por familia a que de pronto, con suerte, uno. Entonces también esto va a llevar a una dimensión de la sociedad en donde cada vez va a haber una brecha, va a haber una cuestión que va a ser compleja y que también va a ir achicando muchas de las vocaciones y demás cuestiones, digamos. Entonces todo eso me parece que va ayudando a esto. No podemos soñar ni pensar de que va a haber seminarios de 100 personas como existieron, no va a haber, sería un ideal que no podríamos verlo en el futuro. O sea, tenemos que pensar en otros aspectos, en otras realidades, y siempre hay que mirar lo bueno de todo esto. Entonces hay que mirar y decir, bueno, esto no plantea que los laicos tienen que trabajar mucho más profundamente, que también la Iglesia tiene que dejar en algunos aspectos de ser tan clericalista. Bueno, hay un montón de desafíos que son interesantes y que tenemos que replantearnos a partir de... Un desafío donde la Iglesia tiene que hacerse autocríticas. Eso, Bien. por supuesto. Bien, hay un tema muy preocupante en Victoria. De hecho, se ha hecho un relevamiento, nos los dijo a nuestro medio incluso el jefe departamental de policía. Entre los meses de mayo y octubre hubo 24 intentos de suicidio en la ciudad de Victoria. Maximiliano, recién dijiste una palabra, depresión. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se para el clero frente a esta situación? Ustedes recién me comentaban, cuando llegaron acá tenían desafíos, formar comunidad, primero entre ustedes, luego para poder trasladar, hacer espejo en la ciudad en sí. Bien, ¿cómo se para el clero frente a esta situación? Maximiliano. Es una situación preocupante, ¿no? Nosotros como institución y también otras instituciones estamos preocupados, intentamos también acompañar de alguna forma esta situación, a veces sin saber cómo hacerlo, ¿no? Hace poquito tuvimos una reunión en el municipio con otras instituciones y bueno, lo que más resonaba o lo que más me quedó resonando a mí eran 2 o 3 características que se estaban dando. Uno, la falta de contención familiar, y eso hacía de que la persona, el adolescente, se sienta muy solo, que no encuentre un reparo donde apoyarse y bueno, muchas veces tenía esta tendencia suicida. También otra área que hemos visto fue tal vez que tienen poca tolerancia a la frustración los jóvenes de hoy, ¿no?
esto de dar todo a los niños para que no sufran y demás, a veces nos hace poco tolerantes a la frustración. Entonces, por pequeñas cosas negativas que nos pasan en mi vida, enseguida llegamos a esta decisión, ¿no?, del suicidio. Y también, bueno, sin duda, para mí hay coletazos todavía de la pandemia, ¿no?, que eso fue mucho tiempo que estuvimos sin relacionarnos con otras personas. También, sin duda, el tema de adicciones es un tema muy difícil, porque si juntamos el combo completo, bueno, lleva a que una persona a veces no razone y bueno, y pueda tender al suicidio, ¿no? Milton, yo lo escucho a Maximiliano y fundamentalmente habla de cuestiones intrafamiliares. Pero más allá de lo intrafamiliar, digo, también qué porcentaje hay de lo social, porque estamos en una sociedad donde te exige mucho y donde juega a la par con eso también, con la poca tolerancia a la frustración. Y yo creo que sí, que viene por esa mano, por el hecho de no saber cómo afrontar las crisis, no tener herramientas para asumir los momentos críticos de la vida, y en este caso, que es lo que se está buscando en la ciudad, generar espacios de contención y acompañamiento. A los curas nos pasa que muchas veces viene gente a conversar ante una crisis, un intento, en un duelo, en momentos de depresión, y uno los recibe, escucha, orienta, pero también sabemos que no tenemos las herramientas suficientes, que para eso está el profesional, el psicólogo, el psiquiatra, tenemos que derivar a otros lados. Si bien somos muchas veces los primeros receptores, pero también sabemos que tenemos que trabajar en red con otras instituciones y con los profesionales que se dedican específicamente a eso. Sí, hacemos el apoyo desde lo espiritual, desde la contención, desde la escucha, desde el estar presente, pero hay cosas muy puntuales que les toca al profesional de la salud. Sí, por eso justamente, Milton, digo, ustedes son los primeros receptores, vos mismo lo acabas de decir, porque justamente un adolescente, si tiene, y está, por ejemplo, o es cercano, o algún amigo cercano a la iglesia, va a buscar ese lugar de contención. Sí, y muchas veces la familia busca, ante el intento, está internado, y dice, bueno, vamos a llamar al cura para que lo converse, para que dialogue, o para que se desahogue, que les dé una palabra. Entonces muchas veces nos toca estar por ahí en el primer momento de la situación, y también está a nosotros saber cómo acompañar y cómo delegar a otro. Bien, Marcelo, no solo tu opinión, sino también, como comentaban recién, ya participaron de esta reunión que hizo el municipio. Más allá de lo interdisciplinario, ¿ustedes hablan específicamente de este tema de cómo ayudar? Por eso pregunto sí, cómo se para el clero. Claro, pero en estas cosas, a ver, yo siempre lo importante es saber quién tiene las herramientas profesionales para acompañar y ayudar y guiar bien. Porque si no podemos guiar desde nuestra buena voluntad, pero no hacerlo como se debe. Y estamos hablando de riesgo de vida y varias cuestiones más. Entonces, siempre uno tiene que tener claro dónde está posicionado y qué herramientas tiene. Después, lógicamente, nosotros podemos ayudar y acompañar en una dimensión espiritual, que es donde justamente la gente puede venir a buscar una ayuda, un camino, una orientación, sabiendo que Dios puede acompañar, ayudar y cambiar la vida de alguien. Pero lógicamente, cuando se ha pasado algunos aspectos, digamos, cuando ya si es depresión o alguna otra realidad ha tocado interiormente y psíquicamente algunos aspectos, lógicamente hay otras realidades y demás, ¿no? Entonces en esto yo creo que hay que, primero de todo, tener claro esto. Después hay que atacar las causas, las raíces, porque si no la pastoral carcelaria tenía en una época un lema que decía esto: si existimos nosotros porque llegamos tarde. Entonces el problema no es resolver, o sea, hay parte de qué hacemos con esta situación, el tema es cuáles son las causas que conducen a esto. Un periodista, no sé el nombre porque lo agarré justamente de viaje y ya estaba hablando del hombre que tiene muchísimas redes, un periodista de Buenos Aires, pues no enganché cuál era el nombre de él, decía un día que venía de viaje algo que interesante: él tenía un montón de seguidores de muchas edades. Entonces hizo como una encuesta entre sus seguidores a ver varias cuestiones. Él empezó por otras enfermedades hasta que quería llegar a la cuestión del intento, la depresión y el intento de suicidio. Y llegó a la conclusión de que la mayoría de sus seguidores
que habían pasado por ahí eran chicas, por ejemplo, de 15 a 30 años. Y el tema, siguió indagando así, y el tema era sobre todo lo que veían en las redes, que otras vivían como una vida de ensueño y ellas tenían una vida totalmente nada que ver. Exacto. Entonces desde eso, hasta bueno, lo intrafamiliar, aspectos de depresión y demás, o sea, y presión en las cosas a veces de la vida, que tiene que ser perfecto, el mejor, el primero, todo esto. Entonces, si no atacamos las raíces, estas cosas van a seguir estando. Y como decía la pastoral carcelaria, si existimos, es porque llegamos tarde. Entonces, tal vez hay que ir al foco de las cuestiones, tendríamos que ahí tal vez ser muy sinceros todos, decir, bueno, esto es lo que acontece, esto es lo que pasa, esto no sirve, por más que nos parezca que nos pone en el primer mundo, o demás cuestiones, y hay que ver cómo ayudar y contener desde ahí, digamos. Bueno, ahora sí, entonces, para terminar, ¿qué desafíos de aquí para el año que viene? Han trabajado mucho en todo lo que es catequesis, de hecho mucha gente participa de los encuentros eco de comunitarios de oración que realizan. Bien, ¿qué desafíos hay? Yo creo que el primer desafío es seguir escuchando a la gente, ¿no?, de acá de Victoria, y viendo también cuáles son las necesidades, ¿no? Me parece que ese es el primer desafío. Seguir profundizando de lo que ya empezamos. Hace poco podemos decir que estamos, entonces tenemos que seguir profundizando también en este camino que decíamos desde el comienzo, que es la idea de que se trabaje en equipo y en comunidad. Bien, Milton. Sí, y seguir creando, ofreciendo espacios de participación para los laicos, sobre todo, que crear equipos de trabajo en todos los ámbitos y espacios como el eco de oración, espacios de catequesis u otras instancias donde la gente encuentre su lugar en la comunidad cristiana para seguir creciendo su fe y ofrecer un servicio también. Perfecto. ¿Marcelo? Sí, y llegar a lugares donde todavía no hemos llegado, tal vez porque no se había llegado, tal vez porque nosotros no supimos cómo llegar, o por ahí gente que tal vez le costó nuestra forma y demás cuestiones, entonces también es un desafío como poder responder a un montón de realidades, de lugares, de personas a las que nos cuesta todavía llegar y demás, que lógicamente es grande el distrito y no es tan sencillo poder estar y acompañar en todos los lugares, ¿no? Y además por ahí muchas veces la parroquia o la gente quiere que estemos tal vez dentro de la parroquia, pero ahí llega un ínfimo de cantidad de gente. Exacto. Y al resto, la idea es hacer territorio. Y al resto, si no la caminás, se complica, digamos. Entonces, pero bueno, es un desafío y no es tan fácil. Perfecto, muy bien. Padre Maximiliano Banerio, Padre Marcelo Carraza y Padre Milton Senestrari, muchísimas gracias. 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 A vos.